If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Vamos a tener la presencia de un ingeniero agrónomo, empresario agropecuario, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto por segundo mandato, que dicen que en estas semanas van a pasar dos hechos importantes para la ganadería y la agricultura argentina. Una tiene que ver con la exposición rural de otoño que se hace en la ciudad de Río Cuarto, que lo hemos convocado para que nos cuente un poco eso, pero también finaliza el tiempo que el gobierno había dado para la baja de retenciones, esto es, los derechos a la exportación, algo que ya hemos hablado en algún momento, casi único en el mundo, donde le cobramos a quien produce para exportar, algo bastante raro, y después nos quejamos porque no tenemos dólares. Pero más allá de eso, quería hoy saludar la presencia de Heraldo Moyeta, que ya estuvo hace un año cuando presentó la gran exposición que tiene que ver con septiembre, pero hay una segunda exposición que es en otoño, que tiene más que ver con la ganadería que con la industria, pero que nos gustaría que él nos comentara. Así que arranco dándote la bienvenida, Heraldo, y haciéndote las dos preguntas de rigor. La primera tiene que ver, que nos cuentes un poco, ¿qué va a ser esta exposición de 71? O sea, 71 años realizándose esta exposición, ya es una tradición en la ciudad y en el país. ¿Cómo va a ser esta exposición de otoño? Y después sí, nos gustaría que nos dieras tu punto de vista de cómo le va a tu sector, la ganadería, con las medidas económicas y cómo le va a ir de cara a la imposición nuevamente de retenciones a las exportaciones. Adelante, Heraldo. Buenas noches. Muy buenas noches. Hola, Humberto. Y a todos los oyentes que están ahí. Muchas gracias por tenernos en cuenta y por tener en cuenta nuestra opinión y promocionar también lo que hacemos, ¿no? Como decís vos, de estos eventos que son tan tradicionales para Río Cuarto y para nuestra entidad. Bueno, en primer lugar, contarles un poquito de la exposición de otoño, como decís vos, ya 71 ediciones, que tiene que ver más con lo ganadero, pero ha virado muchísimo porque, si vos recordarás, esta exposición tenía algo muy particular y muy propio de nuestra zona, que era el gran remate de reproductores porcinos que se hacía en el marco de esta exposición de otoño, ¿no? Y así se creó y así fue durante muchos años una vedette de la producción porcina, lo cual alrededor de eso se generaban los remates, reproductores, gente de todo el país. Como todos saben, es una exposición ya de las jornadas ovinas, son novena edición de las jornadas ovinas que se vienen haciendo en el marco de otoño. Hoy llenan un auditorio de más de 400 personas que tienen que ver ya con intervención del gobierno provincial como participante también, los productores, las experiencias, los agrotécnicos, una jornada que dura todo el día hasta con degustación de comidas que tienen que ver con la producción ovina. Y ese auditorio, más allá de esto que ya es tradicional, también está a disposición de un montón de otras actividades. Y con el correr de los días va a haber también algo relacionado, que el año pasado se hizo la primera edición de ganadería regenerativa, con todo el sistema de pasturas regenerativas y de una producción mucho más sustentable. También tiene su desarrollo en una jornada completa y que después tiene visitas a campo acá en Río Cuarto, que hoy se le va a sumar también algo de agricultura regenerativa. También tenemos ya por segundo año un congreso o una charla de empresas familiares, lo cual el año pasado tuvo muchísima repercusión. Creo que en lo agropecuario las empresas familiares son muy tradicionales y con el correr del tiempo se van desdibujando y hay profesionales que abordan este tema y realmente ha sido de muchísimo interés. También tenemos este año, en conjunto con el Consejo Económico y Social de Río Cuarto, un Congreso Nacional de Inteligencia Artificial enfocado en la educación. ¿Por qué? Porque creemos que es algo que se viene y es algo que hay que empezarlo a desarrollar desde lo educativo, así que también está ese congreso. Creo que
todo eso genera un movimiento y un interés por parte de la gente más que importante, o sea, acostumbrada a las exposiciones que nosotros hacemos en septiembre, donde se vienen a ver otras cosas, como la maquinaria agrícola, como los reproductores. Bueno, tenemos todo este ciclo de charlas, congresos y capacitación. También, para no perder nuestra impronta ganadera, va a estar el concurso de novillos terminados, de vaquillonas terminadas, de terneros y terneras, con esa impronta agropecuaria, ganadera que siempre tuvo nuestra entidad. Y también va a haber varios expositores que vienen a mostrar, va a haber un test drive, aparte de una agencia de autos, va a haber emprendedores en nuestro quincho de socios mostrando distintas actividades que tienen que ver a veces con cuestiones de artesanías más elaboradas, no tan algunas cosas muy interesantes. Y también nosotros somos categoría B en el tema de caballos criollos, por lo tanto vamos a tener durante sábado y domingo las pruebas funcionales de toda la actividad equina, más la parte campero, que realmente es de mucho atractivo para toda la gente. Así que creo que son 4 días de intensa actividad, distinta a lo que nos tiene acostumbrado a la exposición de septiembre, pero potenciando una exposición que la gente le gusta, que viene y que termina y que culmina con un gran almuerzo el domingo al mediodía, el domingo primero al mediodía, que nosotros denominamos almuerzo de la familia, porque ahí nos juntamos todos, dirigentes agropecuarios, dirigentes políticos, la familia de Río Cuarto, los amigos de cada una de las familias, y es un almuerzo de más de 800 personas, donde no hay discursos, donde se viene a disfrutar de un muy buen almuerzo, de algún espectáculo, de algún show, como para tener un día como corresponde, con amigos y en familia, como normalmente los domingos cada uno hace en su casa. Así que creo que, bueno, es realmente una exposición que está creciendo a la altura de lo que genera Río Cuarto, a la altura de lo que genera la rural de Río Cuarto. Así que, bueno, el que tenga la posibilidad de visitarnos realmente va a tener muchas actividades para ver. Heraldo, ¿cómo está? Buenas noches, Alexis Martínez Díaz. Hoy me toca ser el host del programa, así que lo voy a tener por acá. Un gusto escucharlo. Bueno, primeramente me encantó, me ha encantado lo que está contando. Después le voy a ir con las preguntas más punzantes, quizás con las preguntas más políticas sobre la actualidad política de la Argentina, pero me gustaría que usted pudiera hacer personalmente la invitación para Carlos Rodrigo Molina Paz y para Francisco Javier González, que son ganaderos de Bolivia también, para que puedan participar de esta edición número 71. Perdón, no te escuché porque se me cortó en un momentito cuando me hiciste la pregunta. Está bien. No, por favor. Repito que me gustaría, después vamos a ir con las preguntas políticas un poquito más punzantes sobre la actualidad política y sobre el sector ganadero, pero antes me gustaría que usted pudiera hacer una invitación para Carlos Rodrigo Molina Paz y para Francisco Javier González, que son ganaderos de Bolivia también y que los tenemos hoy presentes en el programa, para que puedan también acudir a este gran evento. Bueno, este evento no tiene que ver con los reproductores en cuanto a lo ganadero, sí tiene que ver y está muy relacionado, porque nuestra exposición de septiembre, que es de reproductores, acá viene lo mejor de la genética, lo que uno ve en esa gran vidriera que es Palermo. Bueno, acá están los resultados, acá está la producción de toda esa genética, son los reproductores que van al campo, los reproductores que van realmente a los rodeos de las zonas marginales a producir los terneros que después terminan en los feedlots y terminan con esa gran calidad de carne que es la Argentina, ¿no? Bueno, en ese concurso de novillos terminados que se hace en esta edición, es la producción de esos reproductores, es el trabajo de los productores como engordadores, como terminadores de esa hacienda, y se hace un concurso realmente por terminación, por calidad de animales, por el grado de terminación en distintas categorías que van desde el consumo interno a la exportación. Entonces uno ve que toda esa genética que se ve en la gran exposición ganadera que tenemos en septiembre, este es el resultado de que los productores invierten en esa genética y cómo trabajan en sus establecimientos para traer esa producción terminada y hacer un concurso que es simbólico, ¿no? Pero que al productor le da una gran satisfacción y se va a encontrar con novillos espectaculares, con vaquillonas espectaculares y con terneros que van a entrar a los feedlots que realmente son de una calidad enorme. Bueno, eso es lo que tratamos de mostrar acá y eso es lo que se va a ver acá en este concurso, que más tiene que ver con la producción cárnica, pero que es el resultado
de aquella genética que mostramos también en otra exposición. Claro, pero creo que para los productores quizás no sea tanto un premio económico, sino es una caricia al alma también, ¿no? También, y además de que van a intercambiar. No tengas duda que es un incentivo a que aquellos que saben de ganadería, que saben de novillos, que saben de lo que es la terminación de animal y que saben lo que es la calidad, cuando te dan un premio más allá de aquel plus económico que pueda tener simbólico, es la satisfacción de hacer las cosas bien y de invertir en genética y lo que significa un ganadero, por ahí sin desmerecer a los agricultores, ¿no? Pero un ganadero es un apasionado por lo que hace, y si se le puede hacer un mimo, como decías vos, de reconocerle esa actividad, es más que valedero y más que alentador. Claro, me parece que es como usted dice, ¿no? Más allá de lo económico, ese mimo al alma que dice, bueno, tantas horas de trabajo porque el ganadero muchas veces, si bien es un tipo de familia, muchas veces tiene que dejar de lado a la familia por hacer el trabajo que hace, por lo apasionado que es, y son horas y días también alejado y pensando cómo mejoro esto, digo, y llegar a ese premio, esa caricia al alma, creo que es como un trabajo cumplido, decir, bueno, lo logré. Así es, de eso se trata, y eso realmente lo valora mucho el productor, por eso nos acompaña trayendo su producción a esta muestra. Heraldo, tengo preguntas por acá. Hernán Sabater desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hernán, ¿estás por ahí? Muchas gracias, Alexis. Muy buenas tardes, Heraldo. Gracias por estar hoy con nosotros. Quería preguntarle qué balance hacen del nuevo gobierno nacional de Javier Milei y su relación con el rubro ganadero. ¿Hay señales concretas de desregulación o es más un discurso que una realidad hasta ahora? Y mirando y encarando hacia el futuro, ¿qué necesitaría el rubro ganadero, sobre todo cordobés, para poder crecer y proyectarse con más previsibilidad? Bueno, primero creo que dentro de todas las cuestiones de la política nacional y las medidas que ha tomado, creo que el sector ganadero primero tiene una falencia, que no tenemos un nivel de producción como deberíamos tener por lo que producimos y el territorio que tenemos, ¿no? Ha sido una actividad tan vapuleada por gobiernos anteriores y hemos perdido tantos mercados por incumplimiento y con aquel famoso discurso de cuidar la mesa de los argentinos, lo cual está claro que nada tenía que ver, porque siempre lo dijimos que lo que el mundo demandaba no era lo que nosotros comíamos, y que nuestro gran fuerte era el mercado interno, y perdíamos muchísimos mercados por crear un discurso que no era. Las desregulaciones en el mercado, en los mercados, y la posibilidad de exportar han dado de que hoy tenemos un veranito y que esperemos sea definitivo y que las exportaciones sigan. A veces hay un poquito de ruido en lo sanitario y mucho miedo, ¿no? Con estas desregulaciones y estas cuestiones que hoy se hablan de la importación de vacunas, de la eliminación de cepas de vacunas de fiebre aftosa. Bueno, tenemos que ser muy cuidadosos en los estatus sanitarios, porque bueno, si hoy podemos cumplir con los mercados que ganamos, también no lo podemos perder por descuidar los estatus sanitarios. Creo que no está claro si se está trabajando bien, pero sí está claro que hay una decisión de que si el mundo necesita carne, Argentina le va a vender carne, y que también esa caída en el consumo interno, que hoy está alrededor de los 40 kilos por persona, cuando llegó a ser más de 70, no ha sido reemplazado por comidas o por alimentos que no sean sanos, sino que se ha potenciado mucho el consumo de la carne aviar, y eso es muy importante. O sea que son la carne de cerdo, de hecho el cerdo pasa un buen momento porque el consumo interno así lo demanda, y creo que esta posibilidad de desregular los mercados, de buscar mercados afuera, de exportar, si bien China es la que mayor cantidad se lleva, y habría que conquistar otros mercados, creo que le ha dado la posibilidad también a otras producciones a ser competitivas en el mercado interno, y a veces sí, sabemos que los argentinos tenemos nuestra tradición del asado y de la carne vacuna, pero también entendimos que también es un negocio y que tenemos la posibilidad de consumir distintos tipos de carnes, que también las producimos acá, que le damos una posibilidad económica. Creo que la ganadería, si el gobierno, a una vez que acomoda esta macroeconomía, se da cuenta que el potencial que tiene la ganadería argentina, la genética que tiene la ganadería argentina, creo que a lo que hay que ir es a
aumentar aún más el número de cabezas que no aumenta desde el año 2008 y potenciar una actividad que realmente puede traer divisas al país. Y sin dudas nunca se va a ver resentido el mercado interno, porque el argentino es de comer carne, no va a pagar locuras, pero sí va a comer los cortes que realmente no se exportan, y vamos a tener una posibilidad realmente de desarrollar una actividad que genera arraigo, que puede explotar zonas marginales, que totalmente tenemos toda la genética para todos los ambientes de la República Argentina. Somos realmente importantísimos en genética, y creo que hay que darnos estas reglas claras de tener mercado, de tener rentabilidad, y creo que es una actividad que no tiene techo. Tengo desde Colombia a Carlos Castañeda. Tengo muchísimas preguntas, Heraldo, así que vamos a seguir un ratito más contigo. Carlos Castañeda, desde Colombia. Así es, 6 de la tarde en Bogotá, en Colombia, estimado ingeniero Heraldo Moyeta. Un gran saludo desde Bogotá. Usted, ingeniero, ha advertido sobre los desequilibrios en la cadena de valor agroindustrial, particularmente por la influencia de grandes monopolios que afectan la rentabilidad de los productores. En ese sentido, apuesta por una mayor articulación entre los sectores productivos y políticas públicas que impulsen un federalismo económico más justo. No sé si me hice explicar en esos apartes que usted ha informado en varias ocasiones. El futuro del campo argentino dependerá de una visión estratégica compartida, con base en el diálogo, la innovación y la defensa del productor como eslabón esencial de la economía nacional. Mi pregunta es la siguiente: en este escenario, donde el campo sigue siendo motor económico, pero enfrenta políticas que lo condicionan, ¿cómo imagina una alianza efectiva entre productores, el mismo Estado, ingeniero, y consumidores para construir un modelo agroindustrial más equitativo y, digamos, sostenible en el tiempo? Un gran abrazo desde Colombia. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por su pregunta. Creo que hay muchas alternativas. Creo que la Argentina, y lo que no han entendido los gobiernos, o no lo han entendido o no lo han visto, que muchas veces la falta de rentabilidad ha hecho que la producción no esté en manos de productores, sino en manos de grupos económicos que pueden industrializar esa mercadería, o grupos financieros donde han visto en la producción agropecuaria una posibilidad de inversión ante tantos escenarios inciertos, ¿no? Creo que la producción, de la única manera que va a crecer es en manos de productores, y tiene que ser una alianza estratégica entre todos los actores de la cadena. Cuando uno habla, muchas veces nos dicen que los productores no obtenemos las ganancias deseadas porque no le damos valor agregado a nuestra producción, y creo que así si el productor va a ser el que hace la producción primaria, el que la industrializa, el que la comercializa o el que la exporta, termina convirtiéndose, así se construyeron los monopolios, ¿no? Que hoy son tan difíciles de combatir. Hoy, dentro de la producción agropecuaria, la comercialización, la industrialización y la logística son parte de un negocio que termina pagando la producción agropecuaria, ¿no? El productor agropecuario. Y ese material elaborado con tantas manos que pasa, lo termina pagando después el consumidor que tiene el alimento elaborado. Creo que hay que sincerar, creo que todos somos necesarios. El productor sabe producir, sabe incorporar tecnología, tiene que tener reglas claras y una rentabilidad estable. No una gran rentabilidad, una rentabilidad estable donde pueda proyectar. Después tiene que haber una industria seria que procese, que le dé valor agregado y que también tenga reglas claras para poder abastecer un mercado interno y exportar. Creo que acá nadie tiene que aprovechar el negocio del otro, sino que cada uno tiene que potenciar el negocio de otro. Y eso es parte de un plan productivo que debe idearse entre todos, entre los productores primarios, entre los intermediarios de la cadena y el gobierno. Y eso, cuando todos tienen la posibilidad de desarrollarse, se genera una cadena clara, se genera mano de obra, se genera un compromiso y es una idea de país. Ahora, si cada uno va a querer salvarse de manera sola, de que quiera apoderarse de las tierras, de que la renta o rentar las tierras para hacer un monopolio de producción
vienen todos los problemas de monocultivo, de lo que se necesita en el momento, y no construimos realmente una cadena de valor que termine en un beneficio económico final que lo termina llevándose el país para su desarrollo. Y al desarmar toda esta cadena productiva, se termina con el relato del federalismo, porque si no tenemos gente en el interior, si no tenemos gente en la ruralidad trabajando, si no tenemos industria radicada en los pueblos, todo termina en el puerto de Rosario, de Buenos Aires, de Bahía Blanca, y se termina, o sea, no hay un retorno económico, a las localidades del interior. Nosotros tenemos un país muy alejado de los puertos, muy alejado de mucha infraestructura que necesita producir y que eso vuelva para poder desarrollarse. Si no, terminamos con 3 o 4 provincias productivas que se desarrollan y un país signado por pobreza y marginalidad, donde las posibilidades son enormes y uno no entiende por qué es así. Creo que es una relación entre todos los actores de la cadena, pero con un negocio en común donde todos sean un eslabón y no uno se aproveche del otro. Me voy rápidamente a pasarle la posta a Javier Pertierra en España. Javier, todo suyo, el señor Heraldo. Muchas gracias, don Heraldo. Decirle que usted es un claro exponente de transparencia y de mejora de un sector para mí emblemático como es el agroganadero argentino. Y esto puede servir de metáfora para lo que intento apuntar dentro de mi desconocimiento. Primero, ustedes tienen la materia prima, la producción de la ganadería, a unos niveles importantísimos en Latinoamérica y sobre todo en Sudamérica. Y lo que digo es que creo que fallan las conversaciones, los relatos y los incentivos, porque no hay una suficiente industria transformadora. Me imagino que la legislación de cooperativa, que ni es estatista ni es privada, es un híbrido maravilloso que posibilita que aquellos ganaderos que producen se asocien para transformar esa industria, que ellos son un gran sector agroalimentario probablemente mundial, si se apuntan a la colaboración y al equipo. Pregunto, ¿por qué esos cooperativas o, si me apuras, sociedades anónimas limitadas, como aquí diríamos, que puedan transformar esa maravillosa materia prima? Ya no hablo de otras materias primas del subsuelo o de donde sea, no, hablo de lo que ustedes con su esfuerzo hacen, que son productos cárnicos que pueden ser desde embutidos, jamones, lacones, cecinas, platos preparados, platos precocinados. Toda Asia necesita esa alimentación, como pasa con el cacao, y perdóname, no estoy culpando nada, y resulta que el mejor chocolate se hace en Suiza, que nunca vieron una planta de cacao, etcétera. Lo que creo que falla no es la materia prima, solo fallan los mecanismos culturales, empresariales, emprendedores, innovadores, para que ustedes produzcan, además de la materia prima, la industria transformadora en todos los regímenes jurídicos que yo conozco, que son muchos, desde la sociedad anónima laboral a la cooperativa y pasando con empresas estatales o semiestatales. Yo digo, ¿no cree usted que solo pensar en la producción y no la transformación para un mercado enorme como puede ser el asiático, etcétera, no es una falta de cultura de, no sé, yo no me atrevo ni a llamarla de empresa, simplemente de lógica productiva? Porque si ustedes producen esos, por ejemplo, los, llamémosle, jamones, y otros los hacen verdaderamente la parte de atrás de los vacuno y del cerdo, etcétera, cecinas y jamones, y otros los hacen, pues ustedes pierden el gran valor añadido. Hay una falta que usted es un claro exponente de que no sabemos comunicarnos para innovar, producir y rentabilizar nuestro esfuerzo. Estamos desincentivando a gente como ustedes, que solo a un zumbao económico se le ocurre poner impuestos a la exportación. Entonces, bueno, volvamos a la cordura económica. Por eso ha pasado lo que ha pasado. Y resumo la pregunta, estimado Heraldo, y perdóneme, porque especialmente tengo gente muy amiga en esos sectores. ¿No cree usted que además de producir, deben ustedes de transformar en régimen jurídico, cooperativa, etcétera, para poder añadir valor? Y ahí sí que no hay disculpas de si vienen los de afuera a invertir. Ustedes ya tienen esa producción. Para poder añadir valor en todas las tremendas
posibilidades que da la ganadería y tienen todas las cuotas de la lotería para ser la mejor sector ganadero y de transformación ganadera del mundo. Pregunto. Bueno, primero, seguro lo vemos que esa debería ser la posibilidad que tenemos que tener o que deberíamos tener. Pero cuando las políticas erróneas durante muchos años generan un discurso que no es el real, que todo eso trae un costo altísimo y que se ve perjudicado el consumidor, que no va a poder consumir más esas cuestiones porque está todo hecho para elaborarlo y para exportarlo. Y a su vez, todas estas condiciones de regímenes laborales que atentan a la formación de cualquier empresa o cualquier asociación o cualquier sociedad, como usted nombraba, cuestiones laborales que se enmascaran dentro de derechos del trabajador y que terminan no siendo ni derechos del trabajador y terminan siendo un contrapeso del empleador, lo cual es muy difícil crecer porque a veces la limitante está en tomar gente con un régimen laboral que termina siendo la extinción de la empresa por un montón de cuestiones que no son lógicas, con sistemas impositivos que generan lo que llamamos nosotros el costo argentino totalmente alto, con impuestos distorsivos. Y cuando tenemos la producción en un país que probablemente te pone derechos de exportación, lo cual hace inviable tu producción. Bueno, esas son parte de que no hemos sabido elegir, de que no hemos sabido exigir y que no han estado a la altura de las circunstancias los representantes elegidos a través del voto por todos nosotros, porque tenemos una herramienta que es irrefutable, que es el voto, que es la decisión popular, que termina después convirtiéndose en un grupo de personas que piensan en su grupo político sin pensar en el bienestar de todo el resto de la población. Todo esto que usted dice que no hemos logrado y que tenemos la gran posibilidad es porque no tenemos la posibilidad de tener las reglas necesarias para poder desarrollar esto. No le quepa duda que tenemos el conocimiento, que tenemos el territorio, que tenemos la genética y tenemos las ganas de hacerlo. No hemos logrado que los gobiernos entiendan que es con más producción, con apoyo a la producción, con apoyo a la industria, con apoyo al valor agregado que se sale y no con más impuestos. Lamentablemente, los desmanejos hacen que ahora a un gobierno le toque acomodar la macroeconomía. Seguramente muchos van a quedar en el camino, o quedaremos en el camino, no hay que nunca autoexcluirse de eso, pero ojalá se sienten las bases para empezar un reordenamiento y un crecimiento y no termine solamente en un número que dé un número positivo a la economía en los grandes papeles y sigamos teniendo un pueblo pobre, productores que salen del sistema y no logremos esa industrialización, valor agregado y el nivel de exportaciones que necesitamos. Solamente esto ha sido por las malas decisiones de los gobiernos de turno y lo hemos advertido desde nuestro sector desde hace más de 20 años que venimos advirtiendo cuál era el final de todas estas cuestiones. Bueno, se llegó al final, no sabemos si esta es creemos que es un reacomodamiento, ojalá se logre y ojalá podamos despegar de una vez por todas. Todavía nos genera muchas dudas porque realmente los cambios de discurso, las medidas que se toman por ahí no van en línea con lo que nosotros creemos. Pero no tenga dudas que tenemos todas las posibilidades, nos faltan las reglas claras, nada más. Muchísimas gracias, Heraldo, no le quitamos más tiempo. Gracias por su tiempo, gracias por aclararnos un poquito el panorama también. Y bueno, será bienvenido después, la próxima, si quieren, para venir a contarnos cómo ha ido ese evento, el número 71, seguramente, y obviamente con todas las novedades que tienen respecto al campo. Muchísimas gracias y a la disposición siempre. Es un gusto poder charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Heraldo Moyeta, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Córdoba. Lo hemos tenido aquí en el programa en Enlace Sudamericano.